Apreciables amigos, gracias por permitirnos compartir con ustedes temas positivos, aspectos que consideramos valiosos para poder darle un giro a nuestro país. Hoy hablamos sobre corrupción, esta palabra que la escuchamos muchas veces y en cualquier lugar, pero ¿sabemos todos qué es la corrupción? ¿Podemos dar una definición de este término para comprender lo que significa? Pedimos a algunas personas que nos dijeran cómo definirían corrupción o si saben qué es corrupción. Veamos qué respondieron. Es el mal uso del poder público que va a enriquecer solo a un grupo. La corrupción produce y genera desconfianza en los partidos políticos, en los líderes políticos y a su vez en la mayoría de instituciones públicas. Es un mal social que hace un daño profundo a la población guatemalteca. Para mí la corrupción es el núcleo de la mala toma de decisiones que justician a toda una sociedad, población o comunidad, haciéndolos caer en la pobreza y en la ignorancia. La corrupción es un mal que se encuentra muy enraizado en todas nuestras instituciones públicas y que está dañando y frenando el desarrollo de nuestro país. La corrupción es lo peor a lo que se puede enfrentar una población, una comunidad, una sociedad, porque todos terminamos saliendo afectados sin importar en qué área está involucrada la corrupción, y es una problemática en la que todos tenemos que involucrarnos para evitar que se siga propagando y luchar contra ella. La corrupción daña y empobrece a la población. Bueno, muy buenas respuestas para poder entender un poco a qué se le considera corrupción. Ahora le doy la bienvenida a Jorge Ortega. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo está? Mucho gusto de saludarte. Siempre es un gusto que podamos compartir cada fin de semana y cada domingo para darle la mejor información y poder seguir con ese trabajo de participación ciudadana y de información ciudadana que nosotros tenemos. Interesante lo que hemos podido ir viendo. Vemos que hay varias definiciones de corrupción. Por ejemplo, el diccionario prehispánico nos habla del el comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otras personas que ostentan cargos públicos o a personas privadas a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria. Jorge, yo también lo tengo referenciado por acá como aceptar sobornos, tráfico de influencias, malversación, fraudes, abuso de ejercicios de un funcionario público. Y según el diccionario de la Real Academia Española, es acción de corromperse. ¿Y qué es corromperse? Hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal, o su similar, echar a perder o podrido. Sí, y hay varios reportes. Vemos un reporte reciente de medios noticiosos y decía que la corrupción en América Latina aparece en un promedio con un puntaje de 32 sobre 100, que es el índice de percepción de corrupción, pues que lo manejan algunas organizaciones como Transparencia Internacional. O sea, no es algo exclusivamente del país. Por lo que menciona el reporte, es todo un reto de cambiar la cultura que se ha vuelto tolerante con la corrupción. Y creo que es al final lo que nosotros quisiéramos establecer. Claro que sí, Jorge. ¿Y quién mejor en este tema que nuestro invitado de hoy, que tengo el gusto de presentarles a continuación al licenciado Giovanni Prati, abogado y periodista independiente? Gracias, licenciado, por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, muy amables por la entrevista, felicitándolos porque siguen el esfuerzo periodístico que a veces puede ser tan difícil, ¿verdad? Tan arduo, y agradeciéndoles mucho la entrevista y saludando a toda su audiencia. Gracias, licenciado. Si pudiera exponer entonces en sus palabras el término de corrupción, ¿cuál sería esta definición? Sí, la corrupción es un problema institucional, ¿verdad? Es un problema político, jurídico y social, porque obviamente no nos referimos al término biológico, ¿verdad? De la corrupción de un cuerpo putrefacto, sino nos referimos al problema social, ¿verdad? Al problema individual, al problema que al ciudadano se le presenta cuando se presenta ante las oficinas del gobierno, ante el Estado, ¿verdad? El gobierno es una masa burocrática de 500,000 empleados públicos, de 112,000 millones de quetzales de presupuesto,
y de más de 40,000 leyes vigentes. Entonces, cuando usted se enfrenta a un monstruo burocrático, jurídico, político de ese tamaño, necesariamente va a ser abusado, ¿verdad? La naturaleza del poder político es el abuso y la naturaleza del poder público, del poder, es abusar de ese poder. Entonces, la corrupción es el abuso del poder público en contra del ciudadano. Por eso tenemos Constitución, por eso tenemos Procuraduría de los Derechos Humanos, por eso tenemos el amparo, por eso tenemos la inconstitucionalidad, porque a través de la historia, no solo occidental, ¿verdad?, o de Latinoamérica, sino toda la historia, la naturaleza del poder es abusarlo. Entonces, cuando se abusa del poder, necesariamente se abusa del ciudadano y el ciudadano se enfrenta entonces con esa corrupción. La corrupción es básicamente extraer de manera ilegal recursos privados y llevarlos al ámbito político o público, ¿verdad? Básicamente es extraer mordidas, coimas, cohecho, peculado, hasta extorsión, diría yo, y el gobierno es muy grande. Entonces, entre más grande el gobierno, más grande la corrupción. Gracias, licenciado, por su respuesta. Nos encontramos en este momento en un proceso electoral, nos estamos acercando a lo mismo, y dentro de varias de las cosas, pues algunas encuestas serias, pues hablan que uno de los problemas que los guatemaltecos quisieran que se resolvieran en la participación política o en el ejercicio del cambio de autoridades es precisamente pues que el fenómeno de la corrupción pudiera desaparecer y pues también salir un poco de la percepción de que los guatemaltecos hacen que esto, la política les signifique ser muy apáticos. ¿Cómo puede la población identificar a los candidatos que, pues sin importar su ideología personal o la del partido a la que pertenezcan, sean personas honestas y honradas, y no votar por aquellos que hayan sido señalados de cometer actos de corrupción en este proceso electoral? Muchas gracias. Sí, yo creo que la pregunta principal debe ser de qué vive o de qué ha vivido el candidato los últimos 10 años o los últimos 15 años. ¿De dónde el candidato o candidata saca el dinero para vivir? Si el candidato o candidata vive de su trabajo, del trabajo honrado, y está haciendo, digamos, su participación política porque tiene un anhelo para su pueblo, para su municipio, para el país, para el Congreso, y es una persona honrada que se le conoce como persona honrada, ya sea en su pueblo, en su municipio o en el país, entonces creo yo hay que votar por esas personas. Si no, si lo único que se le conoce, por ejemplo, como a Taracena, Barreda, Woody Rivera, digamos, ¿verdad? No sé, el Tres Quiebres, o podríamos hablar de Neto Brand o cualquier otro candidato así, digamos, toda la gente de Codeca, ¿verdad? Que de lo que vive es de robar energía eléctrica en todo el país. Si usted entonces, cuando le hace la pregunta al candidato, ¿viven del Estado o viven de robar energía eléctrica o viven de la corrupción o han vivido de la corrupción? Por ejemplo, Taracena, que creo que tiene más de 30 años de ser diputado, entonces ahí no es la cosa. El voto no es por donde están los corruptos, el voto es por donde hayan personas que puedan demostrar fehacientemente que su dinero y su manutención o el dinero del que comen viene de trabajo honrado. Cuando usted pueda identificar a un candidato que le puede demostrar a usted que él vive de su trabajo o de su empresa o de su ocupación o profesión, ahí creo yo no hay corrupción, o por lo menos hay una buena posibilidad de que no haya corrupción, y por ahí me iría yo políticamente. Por supuesto, y es que cuando vemos el tema de el inicio de la corrupción y que nos estamos diciendo que estamos iniciando un proceso y que los funcionarios van a ser electos, pero cuando empezamos a ver candidatos que empiezan a regalar cosas, dígase láminas, dígase víveres, dígase ofrecer incluso el pago del voto, el acarreo el día de las elecciones, ¿esto será comprar la elección? ¿Esto será, en este caso, quienes incluso hasta están en este momento en el poder, pues están haciendo proyectos o llevando ayuda para que puedan obtener los votos de la gente en los municipios?
¿Puede concluir esto en corrupción o esa inversión que dicen los candidatos que están haciendo, pues quedará únicamente para el deseo de querer servir y poder ganar esas voluntades, o eso en algún momento esperarán por que estamos platicando el día de hoy, recuperar esos recursos? Totalmente. Cualquier candidato que le ofrezca a usted que le va a regalar la luz, que le va a regalar el entierro en el Camposanto, que le va a regalar el agua, que le va a regalar la universidad, o que le diga no pague la luz, yo se la voy a regalar o yo me la voy a robar y se la voy a dar a usted, o cualquier candidato que le dé una libre comida o un quintal de maíz o un quintal de fertilizante, ese candidato por definición es un ladrón y es un corrupto, por definición, porque nada en esta vida es gratis, nada, no hay almuerzo gratis. Todo lo que un político le regale o se lo está dando a un narco, o se lo está dando a un político corrupto, o se lo está robando al gobierno para dárselo a usted. O sea, cualquier cosa que un político le regale se lo está robando a usted, porque todo lo que el gobierno tiene, lo tiene de los impuestos, y los impuestos se los sacan a usted, ciudadano honrado que trabaja y que paga impuestos. Y realmente impuestos pagamos casi todos o todos porque pagamos el IVA, y el IVA es un impuesto al consumo que recauda más de 7,000, 10,000 millones de quetzales al año. Y casi todos los bienes y servicios del país cobran o son impactados por este impuesto, y el impuesto de la renta también. Entonces, por supuesto, cualquier candidato que le diga que le va a regalar comida, que le va a regalar la luz, que le va a regalar la universidad, que no hay que pagar el teléfono, que no hay que pagar la energía eléctrica, o que le va a regalar una bolsa de pollo, es un farsante, es un populista, es un mentiroso, un populista, y debe ser totalmente descartado desde el punto de vista político. No hay almuerzo gratis. Gracias, licenciado. Sofi, no sé si quieres ampliar aquí la... Gracias, Jorge. Muchas gracias, licenciado Frati. Esto nos recuerda a los dos jóvenes guatemaltecos en el año 2017 que participaron en Cannes con la campaña anticorrupción. Diego Robles y Daniel Palala, quienes se colocaron entre los jóvenes más creativos del mundo con este tema. Su ingenio con la creación de una campaña en contra de la corrupción les permitió representar a Guatemala en el Young Lions, que se desarrolló en el marco del Festival Internacional de la Creatividad Cannes Lions en Francia. La campaña podemos ver que muestra que no solo los políticos y las autoridades cometen actos de corrupción, y que como ciudadanos en las actividades diarias podemos hacer cosas que criticamos de otros. La dupla buscó reflejar mensajes que tocaran a la gente, además de hacerle conciencia. ¿Cómo pretendes que termine la corrupción si tu propia corrupción te tapa la boca? Fue el mensaje usado, acompañado de 3 fotografías en las que se ve a una persona que tiene escrita en la boca alguna falta cometida, como haber ofrecido dinero a un policía para poder estacionar en un lugar destinado para embarazadas o discapacitados. En esa ocasión, ambos creativos hacen referencia a que esos, así como hacer trampa en un examen, son actos que se pueden considerar como corrupción. Entonces, ¿qué pretendemos cambiar?, preguntó Robles días antes de participar en ese festival. Gracias, Sofi. Y creo que perfectamente lo que estamos y pudieron ellos determinar, pues se puede ver dentro del marco del ser, de la parte cultural y de las formas que a nivel en Latinoamérica se desenvuelve la población, y que cada una de estas cosas y cada quien en la conciencia puede determinar si comete estos actos o no. Y nos sigue a nosotros preocupando el manejo de la cosa pública y el manejo de los recursos, que ha sido tan cuestionado. Y yo quisiera que el licenciado, en su experiencia, nos pudiera compartir un poco qué castigos contempla la ley para las personas que pues se prestan, o a los funcionarios que se prestan a la corrupción, y a las personas que pues han seguido estos procesos, y que lamentablemente esto se ve reflejado cuando los recursos no llegan directamente para la población, pues se ve reflejado en atraso en su desarrollo, y el dinero pues no llega a donde debería llegar, que es para lo que pagamos impuestos. Sí, el gran problema de la legislación penal en el tema de la corrupción es que en el cohecho y el peculado se persigue penalmente con pocos años de cárcel, no son muchos, 5, 6, 7 años de cárcel, a el que entrega la mordida y al que la pide.
y realmente el delito debería ser específicamente o exclusivamente del que pide la mordida. El peculado debería ser del actor de gobierno, del funcionario de gobierno, del empleado público. Y solo debería tener, digamos, una pena menor o una pena distinta, no asociada al delito, digamos, activo, que sería el cohecho activo o el peculado activo, en la persona que entrega esa mordida o soborno. Cuando usted en el delito toma al que lo está extorsionando y al extorsionado y los coloca en igualdad de condiciones, digamos, para recibir una pena, lo que está haciendo es básicamente callando la denuncia, callando la posibilidad de ir a denunciar el peculado o el cohecho. Entonces, debe ser mucho más grave y severa la pena para el que pide una mordida, para el funcionario público y para el funcionario y el político, que para el que paga una mordida. Debe ser más grande. Deben ser penados los dos, pero la pena para el que pide una mordida debe ser enorme y lamentablemente en el caso guatemalteco no existe esa legislación, sino se pena con los mismos años de cárcel al que extorsiona que al extorsionado. Eso es un severo problema de la legislación guatemalteca que debería ser reformado, pero como usted comprenderá, licenciado, los políticos no quieren tocar el delito de peculado y cohecho para que siga exactamente igual y entonces pues hacer más difícil la persecución del delito. Estamos hablando que en el gobierno de Guatemala hay robos de peculado, de cohecho, de coimas y de corrupción fácilmente de más de 1,000 millones de quetzales al año. O sea, estamos hablando de que cada gobierno que entra en este momento estaría creando varios multimillonarios nuevos con el robo, por ejemplo, en el Ministerio de Comunicaciones o en los pactos colectivos leoninos del gobierno. Solo en pactos colectivos se pagan más de 6,000 millones de quetzales de salarios y solo en el Ministerio de Comunicaciones ya nos estamos gastando más de 5,000 millones de quetzales. O sea, la oportunidad para el robo es muy grande en las municipalidades y en las entidades descentralizadas y autónomas, por ejemplo, como la San Carlos, como algunas municipalidades, como Covial, etcétera. Hay muchas oportunidades de corrupción y muchos de esos ministerios o entidades, en mi opinión, deberían ser cerrados o privatizados. Sí, por supuesto. Y existe ahí la mala frase aquella que dice, no hay obra sin sobra, ¿verdad? Así es, que lo dijo un funcionario de Naciones Unidas, ¿verdad? Claro, entonces, definitivamente la obra pública pues tiene sus costos, es de muy mala calidad, es de poca utilidad para la población muchas veces, pero el gran problema con la obra pública, que es en determinado momento los proyectos que nos ofrecen, es el tema de la corrupción. O sea, se ha hablado en algún momento del 5%, del 10%, y ahora con... Ahora es el 40%. Imagínense, o sea, que estamos hablando de que tenemos un presupuesto pues que está de funcionamiento llenísimo, lo poco que se puede invertir se va en ese tipo de obras que son caras, que son, pues en este caso, corruptas. Carísimas, así es. Y son mal utilizadas. Incluso, por ahí he escuchado que si el puente Belice no lo hubiera hecho Hidalgo Las Fuentes, si no se hubiera hecho en este tiempo, pues eso ya se hubiera caído y nos hubiera salido el triple más caro. ¿Cómo ve usted el tema de...? Bueno, mire usted el actual puente Belice 2, que están presupuestando en 1,000 millones de quetzales. Para hacer un puente que creo que tiene 2 kilómetros de largo, si mucho menos, 1,5 kilómetros. Es una locura. La corrupción en Covial, por ejemplo, en el fideicomiso del Covial es una barbarie, pues, en el Ministerio de Comunicaciones, en la Universidad de San Carlos, en la ANAM, en algunas municipalidades, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, el pacto colectivo de Joviel Acevedo, los 60 sindicatos del Ministerio de Educación y 60 sindicatos en el Ministerio de Salud. Entre esos dos ministerios nos gastamos más de 22,000 millones de quetzales y hay 100 sindicatos e igual número de pactos colectivos e igual número de órdenes de inamovilidad laboral porque no se les puede despedir porque son sindicalistas, a pesar de que sean ladrones. Es muy difícil porque la cultura burocrática política se ha ido enquistando y endureciendo y la sociedad honrada guatemalteca, que gracias a Dios es la mayoría de los guatemaltecos que son muy trabajadores,
y que pagan sus impuestos. Pagamos más de 80.000 millones de quetzales en impuestos y el gobierno se gasta 112.000 millones al año. Eso quiere decir que nos estamos endeudando en 20.000 millones de quetzales al año. La mayoría de guatemaltecos honrados no se mete a la política, no se mete a ser alcalde, no se mete a ser sindical, a ser síndico, a ser concejal de una municipalidad, no se mete a ser ministro, a ser viceministro, a ser director, a ser candidato a alcalde, candidato a diputado, candidato a presidente. Entonces, hay que exigirle a la ciudadanía honrada y capaz que ingrese al ámbito público y que ingrese al ámbito público, por ejemplo, como lo hace Vox en España, a atacar a la corrupción estatal, como lo hace, por ejemplo, María Fernanda Cabal en Colombia, o como lo hace Milei en Argentina. O sea, debemos ser vocales, debemos ser ruidosos, debemos ser recios contra la corrupción, contra el modelo de corrupción. Hay que explicárselo a la población, como ustedes muy bien lo hacen en este programa y en otros programas, gracias a Dios, que existen en Guatemala, y al explicarle a la población cómo es la corrupción, también darles la solución. En mi opinión, la solución es cerrar la mitad, por lo menos la mitad de los ministerios de Estado y descentralizarlos, cerrar la mayoría de secretarías de la presidencia y reducir al mínimo la deuda y el gasto público. Y como número uno, mi solución es balancear el presupuesto, que el gobierno no pueda gastarse un centavo más de lo que le entra por impuestos. Si le entran 80.000 millones de quetzales por impuestos, solo se pueden gastar 80.000 millones de quetzales en gasto público. Punto. Y que eso quede a nivel legal y a nivel constitucional. Yo creo que, licenciado, sé que estamos un poquito apretados de tiempo, pero cada quien podemos tener nuestros propios postulados de vida, nuestras propias ideologías, pero siento que tenemos un punto en común en este momento los guatemaltecos, que deseamos un mejor país, independientemente de lo que podamos estar pensando cómo debería de funcionar nuestras instituciones públicas. Algunos quisieran que fuera un Estado suficientemente grande, otros creen que debe ser reducidos. Yo creo que el punto que usted lo menciona en función de que debe ser un Estado pequeño, porque lo que estamos viendo es pago de votos en este caso, clientelismo, el Congreso, por ejemplo, cada año aumenta en su cantidad de empleados y es ahí donde está el negocio, no en la cantidad de representación que se pueda tener. Así ahí. Es. Pero a lo que quiero 2.000 trabajadores, 2.000 trabajadores en el Congreso. 2.000 trabajadores y para más de 900 millones de quetzales de presupuesto para 160 diputados, imagínese, licenciado. Es carísimo, y en otros ministerios y en otras secretarías que no están tan expuestas a la vida pública, vemos que también hay muchos huecos y salidas de la CDAG, por ejemplo, ¿verdad? La corrupción en la CDAG, una barbarie. Claro. Entonces, ideológicamente podemos decir que en este punto podemos estar de acuerdo de que lo que necesitamos es eliminar la corrupción en este próximo periodo. Y castigarla, ¿verdad? Así es. Castigarla, y pues luego pues podemos ir asentando nuestras ideas. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Totalmente. Los ciudadanos honrados, ya sea que sean de izquierda, socialistas o de derecha, capitalistas o liberales o libertarios, todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la corrupción. Lamentablemente, por ejemplo, organismos como la CICIG y Naciones Unidas y las 22 oficinas de la Fuerza de Ocupación Internacional de la ONU en Guatemala, que tiene 22 oficinas y más de 1.200 trabajadores de Naciones Unidas trabajando en Guatemala, aparte las agencias de cooperación del G13, etcétera, aparte los partidos políticos corruptos, toda esa maquinaria, los mercantilistas, toda esa maquinaria, esa simbiosis, digamos, ¿verdad? Ese ecosistema que vive de la corrupción, no quiere que se toque. Porque, por ejemplo, si usted es el PNUD o si usted es una ONG que vive de la desnutrición, digo, ¿verdad? No que la va a solucionar, vive de la desnutrición, usted quiere que el problema se vuelva cada año peor, porque entonces así recibe usted más fondos. Por ejemplo, la Fundación Mirna Mac, que llegó a recibir en el gobierno de Álvaro Colón 20 millones de quetzales al año, y la señora recibía algo así como 28.000 o 30.000 quetzales al mes de salario, en una cuestión que se llamaba proyecto de reforma policiaco o algo así, y estuvo la señora en ese programa 14 o 15 años. Una barbaridad, ¿eh? Lo que hizo Carmen Rosa León Escribano en un banco del sistema y robándose incluso dinero de USAID, la Agencia de Cooperación
norteamericana para comprar acciones de un banco en Guatemala y después recibir 29 millones de quetzales de ese banco para una ONG fantasma, que se iban a robar la totalidad del dinero, creo que eran 28 millones de quetzales. Entonces, la corrupción es muy grande, licenciado, pero hay que denunciarla, hay que explicarla, hay que atacarla, y yo lo que le digo a los políticos es, el político que sea eficiente en combatir la corrupción va a ser reelecto y su partido se va a mantener en el tiempo, porque si hay algo que detestamos los guatemaltecos es la corrupción. Así es que hay que motivar a personas honestas, que sean servidores públicos y que sean ministros de Estado y que sean síndicos, concejales y alcaldes, y como guatemaltecos nos debemos involucrar en la cosa pública de manera honrada y honesta. Sí se puede, es posible, y hay varios ejemplos en Guatemala de gente honorable que ha practicado y ha participado en política, el primero de los cuales es Juan José Arévalo, el segundo de los cuales sería mi coronel Carlos Castillo Armas, y varios ejemplos más en la historia. No es cierto que solo hay corruptos de derecha o solo hay corruptos de izquierda, o que solo hay gente honrada de izquierda o solo hay gente honrada de derecha. Hay gente honrada en los dos bandos y los dos bandos deben participar honradamente. Muchísimas gracias, licenciado Frati, por esta exposición tan importante, y es que lo que buscamos acá es fomentar este tipo de información para crear un mejor país, y que también desde donde estemos cada uno como ciudadanos también luchemos contra la corrupción, que es algo muy importante y que también está en nuestras manos, en nuestro diario vivir. Así que gracias nuevamente, Jorge, también a ti por estar con nosotros, y agradecemos también a nuestros amigos por su sintonía. Los invitamos a seguirnos por redes sociales y dejarnos sus comentarios. Hasta el próximo domingo con más de Acción Positiva.